Hola. Bueno, a ver, vamos a intentar explicaros lo más sencillamente posible, porque todo el mundo teme mogollón a los queloides. Vamos a intentar explicaros cómo se forma un queloide y a quiénes se les forma, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, vamos a imaginaros que nuestro cuerpo es un castillo, por ejemplo, ¿no? La piel es la muralla, es la que aísla el exterior de nuestro castillo, y luego vamos a tener, digamos, una torre de vigilancia, que es el cerebro, y en una ocasión te haces una herida, un corte, algo, y entonces lo que hace esta torre de vigilancia es mandar una señal para que bueno, pues se mande una cuadrilla de obreros para que se cierre la herida. Esto es, por ejemplo, pues puede ser al tatuarnos, ¿no? ¿Qué pasa? Que si, bueno, esa cuadrilla cierra la herida, bien, pero si tú, por ejemplo, te rascas, o sea, vuelves a abrir ese butrón que hiciste en la muralla, la torre de vigilancia vuelve a mandar otra expedición de obreros a que cierren la herida, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como no te levantaste la herida por igual en todas las zonas, para asegurarse de que ese agujero, ese butrón, queda bien cerrado, se manda que se hagan, en vez de una hilera de ladrillos, que se pongan dos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Vuelves a levantar la herida y entonces se asegura más la zona, y en vez de dos hileras de ladrillos se ponen tres. Esas son las células que el cuerpo pone para regenerar la herida. ¿Qué pasa? Si tú estás poniendo capas y capas de ladrillos, al final esa obra, tapar ese agujero, va a quedar súper chapucero, que es lo que son los queloides. Los queloides son superposiciones de células que la piel crea. En unas zonas va a quedar como muy elevadas, y en otras van a quedar como más hundidas. Entonces es lo que nosotros vemos por ahí, que se te van los ojos detrás de ello. Generalmente esto suele ocurrir por genética. Por genética se va transmitiendo. Entonces, cuando hagáis un piercing o hagáis un tatuaje, lo único que hay que hacer es no tocarlo, por ejemplo el piercing, no tocarlo, no moverlo, y no juguetear con él. En el caso, por ejemplo, de los tatuajes, si vosotros sois de andar rascándoos las heridas, pues entonces lo mejor es curarlo con una segunda piel, porque pones un apósito, se te cura, no se te infecta y no andas levantando lo que no tienes que levantar, ¿vale? Nosotros, cuando hacemos una herida, lo único que queremos controlar es que haya una regeneración ordenada, y entonces se nos queda la piel lisa y se nos queda bien. A ver, si te sale un queloide, en el caso de que te saliese un queloide, no son peligrosos, son antiestéticos. Hay gente que le molesta o les pica.
Pero bueno, vais al dermatólogo y el dermatólogo os lo va a tener que, bueno, pues tratar o con láser o con cremas específicas o con inyecciones. Muchas veces, si los queloides son muy grandes, tienen que radiarlos con, bueno, superficialmente, y bueno, los tratan con inyecciones y tal. Pero si no sois propensos, nunca tuvisteis un queloide, no tiene por qué saliros un queloide, ¿vale? Lo único que hay que hacer es tener cuidado de no andar jugueteando, moviendo, rascando, enredando con las heridas, ¿vale? Venga, hasta luego.